En un momento fundamental, me parece, para la impartición de justicia en nuestro país y también, evidentemente, en particular para la Ciudad de México, me parece muy importante recibir en esta cabina al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Pérez Juárez. Álvaro, bienvenido, presidente. Al contrario, Francisco, muchas gracias por tu amable invitación que nos hace posible también transmitir este mensaje a tu auditorio. Eh, Álvaro, es muy importante y yo creo que por ahí debemos de empezar, porque yo creo que la gente no se lo imagina. Yo por algunas desviaciones del destino también litigué en algún momento, entonces tengo idea de la dimensión que es impartir justicia en la Ciudad de México, pero estoy seguro que la gente que nos está escuchando no tiene esa idea del número de juzgados, del número de casos, del número de impartidores de justicia, que verdaderamente es una locura. La gente no se lo puede imaginar. Sí, el Tribunal de la Ciudad de México es un gigante. Ujú. Para dimensionar este tribunal, te podría yo referir que es el equivalente a el tamaño de 12 poderes judiciales de entidades O sea, la federativas. mitad, ¿no? Pra- De la República Mexicana, casi. Casi. Ujú. Eh, el equivalente a 4 países centroamericanos. Tenemos el tamaño del 80% del Poder Judicial de Brasil. Dictamos diariamente más de 17,000 acuerdos y pronunciamos más de 1,000 sentencias diariamente. Diarias. Si a esto también podemos complementar que anualmente recibimos un promedio de 300,000 asuntos al año, pues esto nos da el tamaño de este tribunal y obviamente con las implicaciones que esto conlleva. Es un tribunal que no duerme, es un tribunal que está trabajando los 365 días del año, las 24 horas del día, pero que nos da la oportunidad de servir a quien acude a pedir justicia. Ujú. Y lo más importante es tener cercanía con quienes acuden a pedir justicia. Yo siempre he dicho, mi querido Álvaro, que el problema central de este país es la impunidad, ¿no? Y lo sabemos. Y la impunidad me parece que tiene muchas fuentes, ¿no? Tiene muchísimas. Y hoy nos encontramos también ante un cambio en la forma de impartir justicia, porque tenemos un sistema penal acusatorio, mutamos a este sistema oral, pero me parece que no se preparó todo el mundo para este cambio, ¿no? Tuvimos le podríamos decir, un vacatio legis, ¿no? De bastante tiempo, pero veo que no todas las partes están preparadas para esto. Lo decía el propio jefe de gobierno, pues que finalmente este sistema, que incluso la Suprema Corte de Justicia ha cambiado su forma de dictar amparos, porque es un sistema garantista y es un sistema en donde hay demasiados cabos sueltos que tienen que ser tomados en cuenta, es decir, la preservación de la escena del crimen, el puntual respeto a los derechos humanos del presunto responsable, la demostración del hecho delictivo, porque ya no son los elementos del tipo penal, sino ya es el hecho delictivo, ¿no? Que todavía no he entendido bien qué es el hecho delictivo, pero el hecho delictivo finalmente viene a sustituir eso. Y tenemos un problema de verdad en donde creo que los policías todavía no le saben muy bien, ¿no? Cómo preservar la escena del crimen. Seguimos los medios de comunicación, además de todo, siendo un factor fundamental de violar la presunción de inocencia de la persona detenida, porque damos el nombre completo, sacamos la fotografía, lo cual es una gran tontería porque no estamos preparados para eso. ¿Cómo entrarle a esto, Álvaro? Bueno, para iniciar debemos de considerar que se trata de un paradigma. Efectivamente, es una reforma constitucional que arranca en el 2008, que se implementa y entra ya en vigor 2016 y que viene evolucionando. Es un proceso que debe de consolidarse, sobre todo por el cambio de visión, Ujú. como correctamente se señala. Sin embargo, la sociedad, con toda razón, pide justicia y clama justicia. Y si el modelo falla, falla para la sociedad. Yo siempre lo he dicho, aquí no se trata de ver de manera aislada este proceso.
Como todo proceso, si una parte no funciona, pues hay que ajustar esa parte, pero no porque no funcione esa parte vamos a decir el sistema no funciona. Aquí la responsabilidad es de todos. Y efectivamente, el principio de presunción de inocencia, que es un principio garantista, pero yo también me permitiría puntualizar que las garantías y los derechos humanos no solamente es para el imputado, para el indiciado, también es para la víctima. Claro. Porque la víctima también se vio afectada sensiblemente, ya sea en su patrimonio, ya sea en su integridad física o inclusive, en un caso tan drástico, la pérdida de la vida. Y los jueces tenemos la obligación de salvaguardar el Estado de Derecho y de cumplir puntualmente con el respeto de los derechos humanos de todos los implicados en este drama humano. Y velar en función de esto la estricta aplicación de la ley en función de las pruebas que se nos aportan y el marco jurídico que rige. Es esa la función que debe tener y está obligado a tener el Poder Judicial, no solo de la Ciudad de México, cualquier Poder Judicial en el mundo. Una de las cosas, yo lo platicaba, y vamos a entrarle a este caso de Mireya, porque está obviamente sobre la palestra de la información, y ha sido un caso muy mediático. Yo lo decía hoy al principio, hay que ser muy claros. O sea, esto no es un asunto que tenga que ver nada más el Tribunal Superior de Justicia o la juez que dictó una resolución. Aquí intervienen muchas cosas. Me gustó mucho un tuit que me mandó una persona y me decía, porque yo hablaba, a ver, los primeros responsables de esto son los padres de familia, los que se están peleando, ¿no? Explicaba yo la distinción que hay entre la patria potestad y la guardia y custodia, etcétera, cómo puede ser dividida, explicaba todo eso. Pero decía que finalmente los principales responsables son los padres y ese amor que se convierte en odio, ¿no? Porque decía una señora, es que cuando nos divorciamos nos agarramos a ñiñazos. Y tiene toda la razón. Se utilizan los niños como un arma para dañar a la otra persona y lo que se sabe o no les importa es que se está dañando para siempre y por siempre la vida de esos niños. Eso es lo primero. Lo segundo también, que es muy complejo, es una legislación que ustedes no pueden alterar, porque esas se las dan como impartidores de justicia. Y una legislación que en el caso de lo familiar, pues permite una serie de chicanas y de dilaciones, que es responsabilidad de los abogados instruidos por los que se están peleando, ¿no? Eso también es evidente. En el caso de Mireya, yo le hice la entrevista aquí precisamente en los estudios de Imagen Televisión y ella revelaba una serie de cosas, revelaba lo que había pasado con la prueba Bosti de sus hijos, revelaba que el marido era abogado, etcétera. Pero lo primero que tenemos que decir es que una persona no está bien de la cabeza, porque no soy psicólogo ni psiquiatra para poder determinar el estado, cuando se mata a ella, mata a los hijos y mata a su padre y la mamá sobrevive. Yo sé que hay un entorno de estrés muy importante alrededor de este tipo de casos, pero finalmente ella no puede haber estado bien. Eso nos queda muy claro a todos. Y lo tercero tiene que ver ya con la impartición de justicia propiamente. A veces es muy difícil, pero yo creo que en los asuntos de lo familiar, y no lo digo nada más por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo digo por la Suprema Corte de Justicia, porque ahí hay casos también que tienen que ver con la guardia y custodia, lo digo por además de todo por todos los estados y las entidades de la República Mexicana. Y lo normal, desgraciadamente, es que duren estos casos muchísimo tiempo. Y eso estamos hablando de nuevo de un marco normativo. No puedo exculpar, porque además de todo existe y no solo en el tribunal, primero, una carga de trabajo muy importante. Y segundo, también a veces puede haber jueces o juezas que son muy puntuales y que son muy estudiosas y otras veces que o son superadas o que hay negligencia. ¿Cuál es la postura, Álvaro, del Tribunal Superior de Justicia al respecto de las resoluciones que se emitieron en este caso, que son muy delicadas? Efectivamente, son resoluciones muy delicadas. Cualquier determinación en el ámbito que sea, son resoluciones que implican una grave responsabilidad. Precisamente por eso yo señalaba que el papel del órgano jurisdiccional, el papel del juez, es salvaguardar el Estado de Derecho y los derechos humanos de quienes acuden a esto.
Quiero decirte que en este caso concreto se dictó una determinación, la que tú has referido, Ujú, guarda y custodia y otro tipo de cuestiones técnicas, ujú, que fue recurrida y se revisó de nueva cuenta por una sala del Tribunal Superior de ujú. Justicia. Y esa determinación de la de la tercera sala del tribunal, a su vez fue impugnada ante la autoridad federal. Y esa determinación negó el amparo a, La a Mireya. Mireya. Eso quiere decir que esta resolución estuvo Revisada. perfectamente revisada. Y esa es la garantía que tiene todo quien acude a pedir justicia. Es decir, que su caso pueda ser analizado y revisado para que si existen errores, estos errores se corrijan. Sin embargo, no podemos pasar por alto algo que también se puntualizó de manera muy clara, y es el marco jurídico imperante. Quiero señalar que, de hecho, una revisión, inclusive la Comisión de Derechos Humanos, se abocó al análisis de este asunto y no emitió ninguna recomendación, sino por el contrario, no encontró violación alguna. Ujú. Entonces, eso también viene a avalar el actuar estricto del órgano jurisdiccional. Ahora bien, en el ámbito procesal, en el ámbito del procedimiento, existen mecanismos que paralizan el procedimiento. Ujú. Y uno de esos mecanismos es precisamente la suspensión en tratándose de amparo. Cuando existe una suspensión, el órgano jurisdiccional, en los términos que venga la suspensión, no puede actuar. De tal suerte, porque inclusive si actúa, está contraviniendo Ujú. una orden de un juez federal que lo puede hacer incurrir en responsabilidad, inclusive de naturaleza penal. Sí. Entonces, la juez no se puede pronunciar al respecto porque ella ya se pronunció y la resolución que ella dictó se Está encontraba, suspendida por el exacto, se Poder Judicial encontraba, Federal. así es, para poder ser revisada. Ahora, qué importante entonces, Álvaro, es de verdad. Yo sé que a veces los órganos jurisdiccionales son reacios a acercarse a los medios de comunicación y dar la información a la gente por la propia naturaleza de los asuntos. Pero qué importante es que haya este acercamiento, porque evidentemente, si el caso se cuenta así, como lo hemos contado los medios de comunicación, sin entrarle a la parte jurídica, dicen, qué bárbaro, qué poca abuela, ¿cómo es posible que la jueza haya hecho esto? Cuando hubo unas violaciones, cuando además de todo, en uno de los peritajes, hubo 4 psicólogos que dijeron que sí había habido abuso en contra del hijo mayor. Si la gente nada más lo escucha así, dice, bueno, estamos muy mal, o sea, qué mal por el Poder Judicial. Qué importante es de verdad el acercamiento del Poder Judicial a que la gente se entere de cuáles son las bases y los fundamentos de las resoluciones. He iniciado mi responsabilidad diciendo y defendiendo la democratización de la justicia. Y este término lo que implica es la cercanía con la ciudadanía, pero sobre todo transparentar las determinaciones que se toman. Efectivamente, es muy importante difundir por qué se toman esas determinaciones. La legitimidad de cualquier poder judicial lo constituyen sus determinaciones, que por cierto, las determinaciones judiciales son las más revisadas de cualquier actuar. Ujú. Como en cualquier asunto, existe una primera instancia, existe un recurso, existe el amparo y en ocasiones inclusive en el propio amparo existe una revisión. Una decisión de un juez primero, después de una decisión colegiada de 3 magistrados, después otra análisis ante el Poder Judicial, Ujú. generalmente si es un amparo directo ante 3 magistrados Claro. federales y en ocasiones hasta revisión. Entonces, ¿cuántas personas revisan la determinación de un juez? Ujú. Y el juez, su responsabilidad, reitero, es resolver en función de las pruebas con que cuenta Ujú. y aplicar el marco jurídico con estricto respeto Claro. de los derechos. Ahora, yo creo que de todos modos, independientemente de estas determinaciones muy revisadas, hay una serie de cuestiones que ya han hecho
pues llegar casi al colapso de muchos poderes judiciales, que es la carga de trabajo, ¿no? Que eso me parece que es una realidad que tenemos en el país. Y también un marco jurídico que entiendo, ¿no? Que debe de ser respetuoso de las garantías individuales, pero que ha llegado a ser, me parece que ya ha sido, yo creo que uno de los principales, parece paradójico, pero a veces la ley es el principal enemigo de la justicia. Mira, con la oralidad, en todos los aspectos ha permeado a todas las áreas, no nada más a la materia penal, y Sí. aquí quisiera hacer énfasis en algo. Afortunadamente, en el quehacer cotidiano del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, solamente el 12% corresponde a la materia penal. Ujú, Y solamente de ese 12%, el 1% corresponde al nuevo proceso ujú, o al nuevo sistema. Definitivamente se debe de ajustar en aquellas partes que se deban de ajustar, hacerlo más rígido ujú. en donde deba ser más rígido. Pero aquí quiero dejar muy claro, debemos de asumir la responsabilidad todos, porque en esto vamos inmersos todos. Quien le toque investigar, que investigue. Quien le toque procurar justicia, que la procure. Ujú. Quien le toque juzgar, que lo haga con responsabilidad. Y quien le toque ejecutar esas determinaciones o reinsertar, en su caso, a la sociedad, a las personas, que lo haga adecuadamente. Te haría la última pregunta para una respuesta muy rápida, Álvaro. ¿Cuál ves tú como tu principal reto en esta gestión como presidente del Tribunal de Justicia más grande de la República Mexicana? Hacer accesible la justicia a todos aquellos que acuden a pedir este servicio, a pedir justicia. Pues Álvaro Pérez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy aquí en la segunda emisión de Imagen Informativa y te invito a que repitamos este ejercicio que me parece muy importante para la ciudadanía. Sabes que aquí estarás invitado y tendremos siempre temas de cuales estar platicando, Álvaro. Te aprecio mucho la invitación, aprecio esta oportunidad de comunicar lo que hace el tribunal y como siempre estamos a tus órdenes. Álvaro, muchísimas gracias.